De Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 17 ordinaria queda a disposición de la comisión. El acta 17, perdón, parece que me salté algo. Sí, perdón, todo de nuevo. El acta de la sesión 16 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. Ahí sí. Y el acta de la sesión número 17 ordinaria queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Doy cuenta de los siguientes documentos recibidos por la comisión. El primero es un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera, Castillo, Girardi y Parra, que dicta normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia. También llegó un oficio del ministro de Salud, quien se excusa de asistir a esta sesión por encontrarse en labores propias del manejo de la pandemia del COVID-19. También llegó una nota de la diputada Claudia Mix, la cual solicita que se reciba a la señora Alicia Ibarra, presidenta de la organización Aprendiendo a Vivir con TEA, con el fin de exponer sobre el proyecto de ley que promueve y garantiza la atención médica social y educativa de las personas con la condición espectro autista y otras condiciones. Y una nota del Comité Demócrata Cristiano, el cual informa que el diputado Jorge Sabac reemplazará al diputado Manuel Antonio Mata durante esta sesión y que se encuentra ya presente, señora presidenta. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? ¿Algún...? Sí, no, ahora lo vemos inmediatamente. Sí, sí. Asuntos varios. ¿Se ofrece la palabra? ¿Asuntos varios? Presidenta. Diputada Muñoz, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludo a todos los colegas que están presentes, también a nuestras invitadas que están acá, ¿cierto?, telemáticamente. Y yo quería manifestar, hacer una petición, recordar, ¿cierto?, que hay una preocupación a propósito de la última actualización que hizo la OMS en la clasificación, ¿cierto?, internacional de las enfermedades y problemas de salud asociados a nuestros adultos mayores. Y quería manifestar, ¿cierto?, que en el fondo, en esta oportunidad se reemplaza esa clasificación y se consagra a la vejez como una enfermedad. Por lo tanto, creo que desde esta Comisión de Personas Mayores, ¿cierto?, y Discapacidad, debemos también ir más allá, ¿cierto?, y consultar en este sentido al gobierno y específicamente a la Comisión, al Ministerio, perdón, de Salud, para que nos informen si han tomado alguna medida al respecto o conocer cuál es la postura, ¿cierto?, del gobierno en esta materia, ya que considero, ¿cierto?, que claramente debe haber una postura al respecto como Estado, ¿cierto?, en relación a este tema. Y quisiera mandar un oficio como comisión al respecto, presidenta. Perfecto, diputada Muñoz. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra solicitada? Yo me quiero sumar a las palabras de la diputada Muñoz. De hecho, lo traía acá también para manifestarlo en puntos varios, porque entre otras organizaciones, Gerópolis de la Universidad de Valparaíso habló y planteó también que todas las políticas públicas deben ir y hacerse los esfuerzos en la detección temprana de enfermedades con el objetivo, obviamente, de mejorar la calidad de vida, las expectativas de vida del futuro de las personas mayores. Es bastante drástica esa noticia o esa determinación de la Organización Mundial de la Salud, que a todos desde el nacimiento ya nos señala que llegada a una edad de la vida, que además es una etapa profundamente natural, donde también desde el ámbito de la salud ha habido manifestaciones, nos condena, por decirlo tal cual, a una vida enferma. Hoy día sabemos que nuestro país es uno de los países que más expectativas de vida tiene, promedio, que es alrededor de los 82,5 años, y ha sido un gran avance en materia de alargar el plazo, las expectativas de vida, incluso según la misma Organización Mundial de la Salud. Yo me alegro también de haber visto otros diputados y diputadas de la bancada que se sumaron también a esta solicitud, y por eso hicimos
junto a la diputada Erika Olivera, una solicitud para que el gobierno pudiera, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestar su rechazo a esta determinación y también saber la postura del Ejecutivo para ver qué implicancias también claramente tendría el que esto se materializara en enero del 2022. Diputada Amar tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La verdad es que también quería sumarme a lo que aquí se acaba de señalar, el ver lo que se pretende declarar a la vejez como una enfermedad. Yo creo que es un acto totalmente discriminatorio, más aún cuando estamos viendo cómo ha ido cambiando los paradigmas de lo que es las personas mayores en nuestro país. Donde justamente lo que estamos siempre abogando, Presidente, y lo hemos visto también en esta comisión, es el trato igualitario, inclusivo y no un trato discriminatorio. Por lo tanto, es realmente preocupante lo que se señala, ¿cierto?, lo que se pretende realizar por la OMS. Yo creo que estamos todas de acuerdo aquí en esta comisión y queremos conocer cuál es el pronunciamiento que tiene el Ejecutivo con respecto a esta materia. Aquí lo que tenemos que justamente, que tiene que predominar es tener políticas públicas que vayan en atención, mejorando la calidad de vida del adulto mayor, para que tengan la misma igualdad de oportunidades, ¿cierto?, en nuestra sociedad, y no discriminarlos por el hecho de que tengamos más edad. O sea, de partida el ciclo de vida es un ciclo natural, y la vejez, ¿cierto?, es un ciclo natural por los cuales todos vamos a pasar. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que preocuparnos es qué pasa con nuestros adultos mayores cuando se enfermen, tener mejores políticas de salud, pero no considerar a la vejez propiamente tal, que es una condición natural, como una enfermedad. Así que sumarme a lo que se está planteando aquí en la comisión, porque me parece realmente preocupante que se vea a los adultos mayores como personas enfermas. Muchas gracias, diputada. Sí, sería interesante, quizás, y vamos a tomar los acuerdos de la comisión. Le doy al tiro la palabra, diputada, para quizás oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para que interceda ante el presidente de la República para hacer patente desde la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad esta solicitud. Si les parece, después tomamos el acuerdo. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Obviamente en la misma línea de todas las diputadas que me antecedieron, efectivamente creo que habría que hacer un esfuerzo por solicitar quizás la presencia o telemática, ¿verdad?, de algún representante de la OPS en Chile o de la OMS en Chile. Me imagino que deben hablar en la misma línea, ¿no? Porque es impresentable, no solo de ponerla casi como un síntoma dentro de la demencia senil, la vejez. O sea, es realmente un retroceso. Creo que no solo, como usted muy bien lo planteaba, las universidades han manifestado su molestia, sino que obviamente no ayuda en nada en el avance de la elaboración de las políticas públicas orientadas a las personas mayores. Nos sorprende, uno piensa que están más adelantados que nosotros en el análisis y en la reflexión, y vemos que hoy día claramente hay una mirada retrógrada de lo que significa los ciclos de la vida. Así que yo también me sumo y ver dónde podemos hacer llegar algún relator o alguien se pueda conectar, que pueda explicarle a esta comisión, efectivamente, porque ellos hablan de que te pretenden al 2022, entonces conocer quizás los argumentos que ellos utilizan para tomar esta decisión. Y por cierto, sumarme a conocer la postura del Ejecutivo a través del Senama y otros del Ministerio respecto de esta decisión. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Sabaj, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerlo en esta comisión. Muchas gracias, Presidente. Bueno, unirme a todo lo que se ha señalado aquí en relación a una declaratoria de parte de la Organización Mundial de la Salud a la vejez como una enfermedad, lo cual me sorprende. Creo que es un equívoco inmenso, y que, bueno, nosotros, junto con rechazar esa declaratoria, oficiar, ¿no es cierto?, también al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pueda, digamos, interceder sus buenos oficios ante los organismos internacionales para que influya el gobierno de Chile para que se pueda revertir esa decisión, sin perjuicio, por supuesto, que se invite aquí a algún funcionario de la OMS para poder revertir esa situación y que ellos expliquen por qué se ha llegado a esa decisión tan equívoca. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado.
si no hay más palabras pedidas, podríamos al tiro llegar al acuerdo de oficiar. A mí me gustaría invitar, bueno, oficiar a la ministra de Desarrollo Social para que interceda y haga esta petición formal. Sí, también había un oficio que nosotros habíamos levantado al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo mismo, y también sería importante invitar a quien habíamos dicho, a la OMS, a algún representante por Zoom, por como sea, y también sería importante ver la opinión, por ejemplo, de quien se ha manifestado fuertemente y con argumentos y que trabaja en estos temas, que es Gerópolis, de la Universidad de Valparaíso. Gerópolis. ¿Mm? Si tienen algún otro invitado que podamos convocar para la próxima sesión, porque creo que el espacio y la situación merece dedicarle el tiempo que sea necesario para claridad y tranquilidad de todos. Hay mucha preocupación, yo creo que a todos nos han manifestado entre las organizaciones de personas mayores, y no solamente entre ellos y ellas, sino que entre diversos grupos etarios que han visto esta situación. Si se les ocurre alguna otra organización u invitado, nos manifiestan a lo largo de la jornada. O bien, como viene la semana distrital, tenemos un poquitito de tiempo para dedicar la sesión de vuelta de la distrital a hablar de este tema. Perfecto. ¿No hay ninguna otra palabra? No. Perfecto. ¿Acordado? Perfecto. Siguiendo con la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: continuar con el estudio del proyecto de origen en moción de las diputadas Sandra Mar, Catalina del Real, Claudia Mix, Erika Olivera, Joana Pérez y Virginia Troncoso, y de los diputados Boris Barrera, Cosme Mellado, perdón, me perdí, que modifica, si está bien, Jaime Naranjo, Jorge Sabaj, que modifica la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación para exigir a quienes atiendan público en instituciones públicas o privadas y en las circunstancias que indica la utilización de mascarillas transparentes para facilitar la comunicación con personas sordas, boletín 14.218-35. Para este propósito se acordó invitar a la presidenta de la Federación Nacional de la Comunidad Sorda de Chile, señora Macarena Parada. Macarena, hola, ¿cómo está? Eso. Bien, 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 muy bien. Gracias. Un abrazo. Desde acá Muchas la gracias. saludamos. Muy bienvenida y tiene usted la palabra. Bien. Les voy a hacer un resumen breve sobre la historia de cómo comenzó esto. Ahora tengo 48 años, dice Macarena Parada, y llevo bastante años viendo a personas adultas, adultos mayores, que luchan, que reclaman, que no tienen accesibilidad, a la lengua a través de la lengua de señas. Las personas que no conocen a las personas sordas no saben qué es lo que significa esto, no saben qué es lo que significa la lengua de señas. Generalmente estas personas tienen que ser acompañadas por sus mamás o sus papás. Las barreras dificultan la independencia de las personas sordas, la accesibilidad a los servicios públicos, a los hospitales. Esta es una lucha que ha ido durante muchos años, desde que yo soy niña. Y es una lucha que no ha parado, que ha sido constante. Ahora, mi hija tiene 24 años y le sucede lo mismo. Se va encontrando con esas barreras a diario, día a día. Entonces las personas sordas son seres visuales, son personas visuales. Son personas que también se comunican a través de la lengua de señas y la expresión. Por lo tanto, esta mascarilla facial transparente ayuda a las personas sordas para la lectura labial y la expresión facial. Es un apoyo, es una ayuda para las personas con discapacidad auditiva, ¿ok? Y las personas sordas, las que se comunican con lengua de señas, necesitan una mascarilla transparente porque se apoyan con la expresión corporal y la expresión
visual. Entonces, ambos necesitan la incorporación y la utilización de esta mascarilla transparente, las personas con hipoacusia y las personas sordas. En salud es mucho peor. Ahora, con el tema del COVID, la accesibilidad ha sido muy compleja. Hay muchas personas que están en situación depresiva, emocionalmente mal, y no han podido acceder a atención psicológica aquí en Chile. Solamente en Chile hay 8 psicólogos que manejan la lengua de señas. ¿Cómo lo hacemos con el acceso a la salud si utilizan mascarillas, tapabocas? ¿Cómo lo hacen las personas sordas? Eso dificulta mucho la comunicación. Por lo tanto, esta mascarilla transparente facilitaría un poco las cosas. Aún más para las personas adultas mayores es mucho más complejo. A veces, claro, ellos no pueden acceder, no pueden llamar a través de vía telefónica a los hospitales, a los servicios de salud. Esa es otra barrera de comunicación. Entonces, los adultos mayores tienen que a veces trasladarse largas distancias para ir a los servicios de salud a solicitar hora o a solicitar atención. Nosotros en Fundación Sordos Chile tenemos inscritas 18 agrupaciones a nivel nacional y sabemos y vemos la realidad día a día y la falta de accesibilidad y las barreras que sufren los adultos mayores sordos. Entonces, creemos que es muy importante el cambio de tapabocas por estas mascarillas transparentes y la utilización de la lengua de señas, obviamente. Ustedes saben que aquí en Chile, más o menos en el año 2008, más o menos hay 1.500.000 personas aproximadamente con discapacidad auditiva. Más o menos. Ese es el promedio, es el porcentaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Ana. Vamos a dejar el espacio por si algún diputado o diputada quiere hacer alguna consulta. ¿Tienen la palabra? Diputado Sabaj. Sí, es que también, Presidenta, están invitadas la directora de una facultad de la Universidad de Concepción, que también quería intervenir. ¿Sí? Y si están invitadas ahí también, que precisamente se especializan en materia que ¿están en la lista? No, la lista por lo menos que tengo acá. No, solamente la señora Macarena, pero por supuesto que pueden... Sí, está la señora María Isabel Rosas, que también pudiera intervenir para contextualizar el proyecto de ley. Me dice el diputado Sabac, disculpen María Isabel, lo que pasa que se nos fue acá el tipeo, pero también bienvenida, señora María Isabel Rosas, un gusto tenerla en la comisión. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a ustedes, los diputados, señor Sabac, y a todas las autoridades que están acá, a todos en general, muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy presidenta del Club Audición y Lenguaje de Personas Sordas de acá de la región de Ñuble, y también como institución estamos afiliados a la federación, que es nuestra presidenta, la señora Macarena Parada. También soy consejera de la sociedad civil del Servicio Nacional de la Discapacidad de la región de Ñuble. Bueno, yo me sumo a las palabras de la señora Macarena, me interpretan plenamente. Por lo tanto, me voy a enfocar principalmente a un tema que tiene que ver con la accesibilidad universal. Hoy día, en pandemia, nosotros desconocíamos esta necesidad de tener una cara visible, ¿cierto? Y que nos impide hoy día con esta mascarilla que no es transparente.
Yo soy una persona con discapacidad auditiva inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, uso en ambos oídos audífonos, leo principalmente los labios, pero como muy bien dijo nuestra presidenta Macarena Parada, la expresión es tan importante, no es suficiente solamente leer los labios. Entonces, pienso que un tema de accesibilidad universal hoy día es fundamental para que las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades tengamos este derecho a una comunicación efectiva, a no sentirnos hoy día más discapacitados que antes de empezar la pandemia. Yo me siento dependiente, he pasado situaciones muy bochornosas en todas las instancias públicas y también privadas de atención de público, en donde hay una cola y ven que yo me demoro más de la cuenta y empiezan esos movimientos, adelantarse las personas a ver qué pasa. Casi me siento como que estoy en un accidente y no le puedo pedir al funcionario público o privado que se retire la mascarilla, perdón, porque está también el problema de que se pueda contagiar. Así que yo me sumo a las palabras de la señora Macarena y creo que este es un tema nuevo, un tema porque lo trajo la pandemia y a lo mejor no se va a ir tan pronto, que es hoy día necesario solucionar esta dificultad como una accesibilidad universal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, María Isabel. Gracias, por supuesto, Ana y Macarena, y dejamos las palabras por si alguien quiere solicitarlas. Sí, presidenta, no, una... Sí, es que son otros temas. ¿Quién más está, diputada? Sí, está la estudiante Ingrid Ferrada, también si pudiera intervenir. Ingrid. Y con ella cerramos Ingrid. las intervenciones. No sé si está María, Sí, por supuesto. María Isabel Ormazábal, parece que no está, pero sí Ingrid Ferrada. Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Un abrazo desde acá y tiene la palabra también Ingrid. Buenas tardes a todos, me presento, yo soy Ingrid Ferrada, soy estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad de Concepción. Y cuando yo decidí estudiar esta carrera hermosa, mi principal motivación fue poder ayudar a las personas que quizás necesitaban accesibilidad o un poco más de ayuda. Y por lo mismo, este año escogí el complementario de lengua de señas chilena con la profesora María Isabel. Y nos contaba su tristeza y su preocupación a principio del semestre, y nosotros con mis compañeros decíamos cómo poder ayudar, cómo poder hacer algo. Y recuerdo que ella nos solicitaba si podríamos hacer alguna investigación acerca de qué países o dónde se empieza a utilizar esta mascarilla transparente, porque ya hay partes del mundo donde se está utilizando. Y lo hicimos súper contentas para poder ayudar a todas estas personas que tienen esta discapacidad auditiva. Y cuando llegó el diputado a la clase, pudimos exponer el tema, y nosotras como estudiantes del complementario, creemos que es muy necesario poder ser inclusivos, no dejar de lado a estas personas que tienen esta discapacidad solamente por cubrirse la boca. Es una cosa tan pequeña, pero está desplazando a las personas que tienen esta discapacidad en un grado que nosotros no nos imaginamos, porque nosotros somos oyentes, escuchamos al resto de las personas, que, aunque tengan la mascarilla, los podemos entender, los podemos comprender, pero estas personas que no pueden escuchar o se les dificulta poder escuchar, necesitan comunicarse con la lengua de señas, y la lectura de labios yo creo que es muy frustrante para ellos. Y por eso me gustaría que esta ley se aprobara, se llevara a cabo, y estaríamos nosotros muy contentos con nuestra profesora. Yo creo que para ella sería un sueño, y para todas las personas con discapacidad, yo creo que para la señora Macarena Parada también, y así toda esta comunidad, que no es pequeña, como se daba la estadística, no es una o dos personas, son varias personas. Entonces yo creo que esto es muy necesario. Y esas serían mis palabras, Presidenta.
Muchas gracias, Ingrid. Un gusto tenerlas acá en la comisión exponiendo. Y ahora sí, diputado. Sí. Ya, ahora sí, le damos la palabra por quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario o sugerencia. Sí, diputado Sabaj y después diputada Mix. Primero la diputada Mix. Gracias, diputado Sabaj, gracias, presidenta. Me pasó algo esta semana. Ustedes saben, yo siempre he comentado que mi discapacidad. Yo fui el día jueves pasado al otorrino porque estaba teniendo mucho dolor de oído y me tomaron la audiometría. Y yo se los comparto, recién estaba pensando, decía, y me pasa que, bueno, me quedé bastante frustrada el día jueves porque me encontré con la noticia que el daño auditivo había aumentado en mis dos oídos. De hecho, voy a tener que usar no un audífono, sino dos. Y fui durante ese día en la tarde a ver distintos lugares para poder comprar audífonos. Y me encontré con uno de esos lugares donde la recepcionista usaba mascarilla transparente. Y no lo podía creer, porque así como lo plantea María Isabel, efectivamente yo se lo he comentado a ustedes, yo no sé, no he aprendido nunca la lengua de señas y siempre me he apoyado mucho con la lectura de los labios también. Y quedé tan contenta porque le pude entender todo lo que ella me explicaba con su mascarilla transparente, tenía como un espacio acá, toda en la parte de la boca, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Me sentí que podía conversar con ella. Habitualmente cuando hago trámite, cosas, le pido a mi hija que haga los trámites. Hace rato que esquivo esos espacios porque muchas veces tengo que repetir, varias veces no le escucho, me lo puede decir más fuerte. Y es verdad, bastante incómodo. Puede ser que a ustedes les sorprenda que una diputada entienda perfectamente lo que ustedes han venido a plantearnos aquí porque lo vivo en carne propia. Y se los quería comentar porque efectivamente voy a tener que cambiar mi audífono actual, voy a tener que usar dos porque el daño ha aumentado, pero me encontré justo con una persona que tenía mascarilla transparente y me sentí que estábamos exactamente haciendo lo correcto. Pude entenderle todo lo que conversé con ella ese día. Yo creo que ella no se imaginaba lo feliz que yo estaba. Y nada, para agradecer a Jorge Sabac por la iniciativa, porque creo que tal como lo han planteado aquí Macarena, Ingrid, María Isabel, yo me sumo a esas palabras porque logro, no se imaginan cuánto, entender lo que significa que la gente no te entienda, que creen que uno no está tomando atención, creen que uno no está pescando. A veces la gente debe creer que uno es media engreída, ¿no? Que no es un tema importante para uno y simplemente es porque no está escuchando lo que te están planteando. Entonces, nada, yo de verdad quería compartirles esto porque me pasó hace 2 días, 3 días, no, y fue fuerte para mí, no solo de enterarme que mi daño había aumentado auditivo, sino que también encontrarme con la situación de la mascarilla transparente. Dije, no, sí, tenemos que avanzar en esto, claramente me facilitó ese trámite. Eso quería compartir con usted y agradecerle a quienes hoy día nos acompañan. ¿Sí? Muchas gracias, diputada. Diputado Sabaj. Sí, bueno, yo también agradecer aquí a nuestros expositoras, a Macarena Parada, que es la presidenta de la Comunidad Sorda, María Isabel Rosas, a Ingrid Ferrada, estudiante de Derecho, quienes en realidad son los que levantaron este tema y que yo también lo he podido escuchar y poder llevar este proyecto de ley aquí al Congreso y que entiendo que debiera votarse hoy día. Evidentemente que 1,5 millones de personas que está viviendo este drama día a día, que no pueden oír bien y que necesitan, ¿no es cierto?, poder comunicarse en una sociedad más inclusiva. Por eso que hemos presentado este proyecto. En una sesión anterior, el director del Senadis sugirió que en realidad, en lugar de modificar la ley 20.609, se modificara derechamente la ley de discapacidad, la 20.422. Es por eso que estoy presentando una indicación en que simplemente agrega a continuación de los artículos que dicen relación con las adecuaciones,
como por ejemplo el artículo 26 bis, que dice que las enseñanzas, el lenguaje de señas será realizado preferentemente por personas sordas. A continuación de ese artículo, agregar un artículo 26 ter, que es el mismo tenor que está acá, que dice que durante los periodos en que por resolución fundada de la autoridad sanitaria y habiéndose dictado el correspondiente estado de excepción constitucional, la población del país o de una determinada localidad deba emplear elementos para que impidan la transmisión de enfermedades e infecciones. Quienes atiendan al público en instituciones públicas y privadas deberán emplear elementos de protección transparente, al menos en la zona de la boca, para permitir la lectura de los labios por parte de la población sorda. Es decir, ese mismo artículo, simplemente trasladarlo a la ley 20.422. Sí, te lo puse por escrito, y los parlamentarios que lo quieran firmar también, suscribir la indicación. Eso sería, y agradecer, ¿no es cierto?, a los verdaderos autores que son ustedes. Todavía no tenemos en Chile una ley de iniciativa popular, pero en la práctica aquí está ocurriendo porque ustedes son los verdaderos autores de esta ley. Nosotros como parlamentarios somos sus portavoces aquí, porque creo que esta es una necesidad y que va a hacer la vida un poco más fácil a la comunidad sorda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Sabaj. Y agradecer. Sí, diputado Moraga. Sí, bueno, me sumo a lo que se ha dicho acá y también reconocer todo el esfuerzo que están haciendo tanto la Federación, la región de Ñuble, la alumna de Derecho que presento aquí, porque en el fondo lo que se está buscando es una justicia social y una inclusión que realmente sea efectiva. Y como diputado nosotros tenemos que hacer la tramitación más rápida y me sumo, ¿no es cierto?, a la moción que aquí ha presentado el diputado Sabaj, porque también da justicia y también coloca en otro cuerpo legal para que efectivamente sea una ordenanza general que involucre todos los aspectos de nuestra sociedad. Y ahí tenemos que avanzar lo más rápido posible en estos eventos que favorecen a una comunidad y a personas que tienen que estar plenamente integradas en nuestra sociedad. Lo digo por experiencia porque tengo familiares que también tienen graves problemas auditivos y han tenido bastante dificultad en este tema de la pandemia por el uso de la mascarilla. Muchas gracias, diputado Moraga. Y sumarme a las palabras, agradecer a María Isabel, nuevamente a Ana, a Macarena y también a Ingrid, su presencia. Y finalmente, entre tantas cosas que ha destapado esta pandemia, hay temas que son muy positivos y que es la voluntad, la empatía ciudadana en general, pero no basta con eso, porque tenemos que impulsar proyectos de ley como este, por ejemplo, que vayan en el camino de hacer justicia, de caminar de la mano de los derechos de todas las personas de nuestro país y además que también son un punto de dignidad importante para vivir tranquilos y todos conectados, absolutamente conectados, absolutamente un proyecto inclusivo, y felicito a los autores y a las autoras de esta moción. Así que muchas gracias, y si el tiempo nos acompaña al final de la sesión podríamos ver si lo alcanzamos a votar, porque finalmente podríamos despacharlo incluso hoy día a la sala. Muchas gracias, y gracias nuevamente, estimadas invitadas. Catalina del Real, la diputada Catalina, no la había visto, disculpe Catalina, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, también saludar a nuestras invitadas, felicitarlas por tener esta iniciativa y que la haya canalizado también nuestro diputado Sabaj. Realmente es un tema que para muchos que no viven la sordera, a lo mejor no lo comprenden, no entienden lo importante que puede ser una mascarilla transparente. Pero yo también tengo muchas comunidades con temas de sordera, de falta de audición en mi distrito. Hemos trabajado con ellos algunos otros proyectos. Y hoy día en pandemia, hoy día este proyecto es esencial, así que la felicito al diputado Sabaj, y también me gustaría sumarme a la indicación que él proponía. Muchas gracias. Sí, por supuesto, diputada Catalina, ¿cómo le hacemos una mosquita? A la indicación le hacemos una mosca para la diputada del Real, que se quiere sumar a la indicación. Que me lo mando por WhatsApp. Dice que se lo mande, por favor, la solicitud por WhatsApp, diputada, al secretario Matías. Diputada Mar. Sí, perdón, si él me puede mandar un WhatsApp porque no tengo su número. Ya.
¿Y en la comisión? ¿O puede mandarlo por la comisión de personas perfecto. mayores? Diputada Ya, Mar, gracias. ¿se quiere sumar o está solicitando la palabra? Sí, tiene la palabra. Tiene que activar su audio, diputada. Ahora sí, presidenta. Ya, no, la verdad, agradecer a todas las personas, las invitadas que tuvimos en el día de hoy, para darnos a conocer la relevancia que tiene para ellas contar con estas mascarillas transparentes. También agradecerle al diputado Sabac por haberme invitado a formar parte de este proyecto, que creo que va a ser pero fundamental, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, y quisiera también sumarme a la indicación del diputado, porque lo vimos también en sesión anterior, que tiene que haber una modificación ahí. Eso, perfecto. Presidenta, gracias. Diputada, solamente por un tema de formalidad, por último, ahí mándenlo, ok, la indicación por el grupo de WhatsApp de la comisión. Ah, perfecto. Están incorporadas a la indicación. Ya, presidenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí, no habiendo más palabras, las despido y nuevamente les agradezco su presencia. Macarena, Ana, María Isabel, Ingrid, y este espacio está absolutamente abierto, su casa, para cuando ustedes necesiten volver, quieran volver o quieran estar ahí participando. Muchas gracias, un abrazo. Qué lindo. Continuamos. Segundo punto de la orden del día es recibir a la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores para que expongan sobre la propuesta legislativa que han confeccionado en relación con la demanda de existencia de una defensoría para las personas mayores. Asisten en representación de la señalada entidad el director ejecutivo, señor Alejandro Reyes, y el abogado Juan Domingo Milos. Muchas gracias y buenas tardes, Juan Domingo y Alejandro. Un abrazo y un gusto tenerlos en la comisión. Tienen la palabra en el orden que ustedes estimen conveniente, o Juan Domingo o Alejandro. Sí, buenas tardes, presidenta. Me ha pedido Juan Domingo me ha dado la orden que yo hable primero. Por supuesto. No, somos amigos. Primero que nada, empatizar con la presentación de los invitados anteriores. Claramente, y junto con empatizar, apoyar plenamente, presidenta, esta urgencia de una mascarilla transparente. Como bien decía Macarena, también hay muchas personas mayores que tienen dificultades auditivas o hipoacusia, o simplemente no pueden comunicarse sino solamente a través del lenguaje de señas. Entonces nos adherimos a las invitadas anteriores en su demanda. Y junto con ello también agradecer especialmente a usted, bueno, a todas las diputadas y diputados, como sí mismo al diputado Rubén Moraga, por habernos acompañado el día 30, el miércoles pasado, 30 de junio, en este foro que hicimos, un foro público, a un año de vida como organizaciones que nos hemos convocado en una plataforma de trabajo común, que es la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores en Chile. En ese foro claramente logramos como compartir ya el trabajo que se ha hecho en la Comisión Jurídica para ir elaborando una propuesta legislativa que pueda llegar a ustedes y así poder contar algún día con un espacio, con un órgano, ¿no?, del Estado que efectivamente no solamente nos haga noción o nos acerque a los derechos, sino nos permita una defensa objetiva de los derechos de las personas mayores, más de 3 millones de personas que se encuentran en distintas discriminaciones, distintas formas de discriminación y de abandono del Estado y de los sistemas particularmente judiciales, peor aún en tiempos de pandemia. Entonces dejo yo a los integrantes de la Comisión Jurídica en este momento. Nos acompañan también de la Comisión de Coordinación, nos acompaña Ciro Elba, dirigente nacional de Confucam, también la señora Griselda, presidenta de Confucam, Federación de Uniones Comunales de Chile, y nos acompaña don Rodrigo Balcázar, qué sé yo, Luz Álvarez, y los abogados Daniela Ortega y Juan Domingo Milos. Los dejo con ellos para que puedan abundar en la presentación. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Alejandro. Aprovecho, sí, de saludar a Daniela y a Rodrigo, que no lo había visto, así que un abrazo, estimados y estimadas, así que tienen ustedes la palabra. Ya,
Buenas tardes, distinguida, honorable presidenta. Bueno, me corresponde, como miembro de la Comisión Jurídica y que preparó esta propuesta legislativa, señalar en pocas palabras el significado que tiene para nuestra alianza de sociedad civil. A pesar de que sabemos que el tiempo es muy corto, todo lo hemos dividido en dos partes, algo explicativo por parte mía, y luego Daniela Ortega, abogada también, va a exponer los principales contenidos legislativos que nosotros estamos proponiendo. Nos ha parecido indispensable la creación por ley de un órgano autónomo del Estado que responda a los profundos cambios que se han producido en el mundo y en Chile en relación a las personas mayores y sus derechos. Y así, mediante la Defensoría, asegurar que en el tratamiento del crecimiento demográfico de este grupo etario, en la superación de las situaciones de vida deplorables que afecta a la mayoría de ellas y en el fin de los abusos y discriminaciones que se cometen y en la materialización del rol positivo que tales personas deben tener en una sociedad democrática, se apliquen, exijan y desarrollen estrictamente los derechos fundamentales que se han reconocido en el campo nacional y también en el ordenamiento internacional. La propuesta que nosotros hacemos se alinea con un necesario cambio de paradigma de la mera asistencia de necesidades prestadas por servicios del gobierno, en su caso por municipalidades, a una política nacional de Estado participativa y vinculante, fundada en los derechos de los ciudadanas y ciudadanos, personas mayores, y que incluye el cuidado integral de las mismas según parámetros internacionales y la existencia de instituciones adecuadas y efectivas, ajenas a cualquier desviación y que recojan su necesaria participación. No somos innovativos, distinguida diputada, pues estimamos, asumimos plenamente los fundamentos y derechos establecidos en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, vigente en Chile del año 2017, no desarrollada aún plenamente por nuestras autoridades. Y en cuanto a la naturaleza del órgano, seguimos la doctrina y práctica de la figura internacional del Ombudsman, con su riqueza y experiencias, y con el valor que le otorga el sistema de Naciones Unidas. Y también hemos analizado la Ley de Defensoría de los Derechos de la Niñez. Se contempla la conducción del órgano por un defensor o defensora de las personas mayores, figura que será de valorada trayectoria, cercana a las situaciones, necesidades y desafíos para las personas mayores, instalando una nueva forma de relación de las instituciones públicas con sus ciudadanos y sujetos de protección. Sintetizando al máximo, atendido el tiempo, entre las dimensiones de la Defensoría, especialmente señalo dos. Una dimensión de receptor confiable, autónomo de los servicios, de modo expedito y no jurisdiccional, de denuncias u otras vulneraciones que presenten las personas mayores, sus familiares u organizaciones, para que el defensor o defensora ejerza los medios y acciones correspondientes, incluso en su representación. Y en una segunda dimensión que señalo, la dimensión de la capacidad de transformar, un rol transformador de tal conocimiento de esas situaciones en recomendaciones, informes, mediación, observación de los servicios, propuestas y revisión de políticas y leyes, valorando en su criterio la finalidad de justicia y la visión de las organizaciones. Termino diciendo que la Defensoría de las Personas Mayores, con su accionar y observación objetiva, será una contribución sustantiva para que las autoridades del Estado y los prestadores de servicios cumplan adecuadamente su misión de bien común e interés colectivo, con total respeto y cuidado a las personas mayores, fortaleciendo el carácter de estas de plenos sujetos de derecho. Gracias, presidente. Muchas gracias, Juan Domingo. Muchas gracias. A continuación, entonces, Daniela Ortega va a desarrollar los principales contenidos legislativos de la propuesta. No sé, señora presidenta, si está en sus carpetas digitales la propuesta misma. Se hizo llegar esta tarde y queremos que forme parte oficial de nuestra presentación, si fuera posible. Muchas gracias. No se preocupe, que todos los documentos que nos hagan llegar, nosotros los compartimos con la comisión, con todos los diputados y diputadas de la comisión. Okay. Daniela. Gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Si me autorizan a compartir pantalla para hacerles una pequeña presentación de los contenidos de esta propuesta. ¿Está listo, Daniela? ¿Me avisan si es que logran ver la presentación? Se ve muy bien. Muchas gracias. Recogiendo lo ya señalado por Juan Domingo, esta propuesta legislativa que les presentamos se divide en 40 medidas. Y estas 40 medidas nosotros las dividimos en 5 capítulos. El primer capítulo tiene relación con el objeto y competencia de la Defensoría para la creación de la Defensoría para las Personas Mayores. Segundo capítulo, funciones y atribuciones. Tercer capítulo, organización interna y del defensor o defensora. Un cuarto capítulo dedicado al Consejo Consultivo y un quinto capítulo que tiene relación con el personal y el patrimonio. En ese sentido, no solo los principios que indicó Juan Domingo fueron recogidos dentro de esta propuesta, sino que también la defensoría que proponemos se basa en los siguientes principios que se logran manifestar y plasmar a lo largo de la propuesta. Y estos principios son los acá ya indicados y voy a continuar comentando cada uno de ellos. En cuanto al principio de autonomía e independencia institucional, creemos en la necesidad de contar con una defensoría que goce de autonomía e independencia de la estructura administrativa y en general para que pueda velar efectivamente por los derechos y que cumpla con sus funciones, siendo precisamente esta independencia clave y necesaria para la existencia de una defensoría. Y es por esto que nosotros concebimos a esta defensoría como una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y así también con funciones dentro de su funcionamiento con autonomía e independencia de los distintos poderes públicos, y con una relación con el Poder Ejecutivo dentro de las más mínimas que deriven de su naturaleza. Y así también observamos este principio de autonomía e independencia institucional dentro de otras facultades, por ejemplo, en el capítulo del personal y el patrimonio, que tiene que ver con las actuaciones de la Defensoría. Como segundo principio, la participación ciudadana, siendo esta un principio absolutamente relevante dentro de esta propuesta, la plasmamos en una dimensión que asegura una real incidencia en las políticas públicas, en que la participación que observamos hoy en día en las distintas políticas públicas e instituciones es una participación no vinculante, y por lo tanto con esta propuesta lo que buscamos es una participación que abra el espacio desde la perspectiva de las personas mayores a las políticas públicas, generando un cambio de valoración en el rol de los ciudadanos que equipare las fuerzas dentro de las distintas políticas. Y esto además se entronca en una demanda social y transversal que viene de parte de la ciudadanía. En esta propuesta legislativa que crea una defensoría, creemos que no solo la opinión ciudadana de las organizaciones sociales y específicamente de las personas mayores es relevante, sino que dicha opinión tiene que tener una incidencia real y efectiva, y esto permite generar políticas más efectivas y cercanas a la realidad de Chile. Y en ese sentido, lo que nosotros proponemos en esta propuesta legislativa tiene que ver con la creación de un consejo consultivo, que es un órgano asesor del defensor o defensora, que se va a conformar por personeros de la sociedad civil, de distintas organizaciones, ya sea de organizaciones de personas mayores, profesionales de la salud o organismos de derechos humanos. Y así también plasmamos en esta propuesta legislativa, en cuanto a la designación y a la remoción del defensor, dos mecanismos que también son participativos de la ciudadanía, que tiene que ver con, para la designación, la presentación de ciertas postulaciones por parte de organizaciones sociales, y para su remoción, para la remoción del cargo de defensor o defensora, no solo la clásica ya establecida como mecanismo, sino un segundo mecanismo que tiene que ver con una remoción por presentación de cantidad de firmas de personas mayores. Y así también se establece como una facultad específica dentro de este catálogo de facultades de la Defensoría. En cuanto a las atribuciones y facultades de la Defensoría o del defensor o defensora, establecemos facultades y plasmamos en esta propuesta facultades que sean eficientes y eficaces para la protección de los derechos de las personas mayores. Agrupándolos en ciertos grupos, son varias facultades, así que los dejaremos para que lo revisen en su oportunidad dentro de la propuesta, pero que tiene que ver con representación de personas mayores judicial y administrativamente,
tiene que ver también con legislación y políticas públicas, esta facultad de poder emitir recomendaciones, procurar que las políticas públicas nacionales sean, incluidas las económicas, consideren los derechos de las personas mayores, y también tiene que ver con el área de generación de estudio, promover y efectuar investigaciones, etc. Como principio también orientador de esta propuesta, establecemos la descentralización. Creemos en el rol de la descentralización como un valor y un elemento fundamental en esta institucionalidad, por lo que esta propuesta tiene como uno de los objetivos propender a la descentralización mediante la designación de delegados, con mecanismos de protección enfocados a determinados grupos de personas con un objeto territorial, y fomentar la protección de los derechos en este ámbito territorial y extender la actuación de esta defensoría a otros órganos como instituciones municipales y regionales. Finalmente, hay otros principios de la Convención Interamericana sobre protección de los derechos de las personas mayores que recogemos, principalmente el principio de la no discriminación, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y la contribución al desarrollo. Y este principio nosotros lo recogemos en cuanto a la figura del defensor o defensora, en donde establecemos que no habrá un máximo de edad para acceder al cargo, ni también la edad será un motivo de cesación en el cargo. Además, ciertos requisitos, aparte de los generales para el ingreso a la administración del Estado, requisitos específicos, como el no haber sido condenado por delitos o faltas de violencia intrafamiliar u otros relacionados con personas mayores, y poseer una reconocida trayectoria en el ámbito ya sea de en los derechos humanos o en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas mayores. De esta manera resaltamos que no serán los méritos académicos los que van a definir esta adecuación al cargo, sino que ponemos énfasis en la trayectoria de la protección y de la defensa de los derechos humanos y de las personas mayores, siendo este un valor relevante al momento de optar a este cargo. Esa es la presentación de la propuesta, Presidenta. Le agradecemos la invitación y lo invitamos a revisar la propuesta que les hemos enviado. Muchas gracias, Daniela. Van a ser enviadas la propuesta, por supuesto, si alguien quiere hacer una pregunta. Antes de eso, hacer el comentario de que yo tuve la oportunidad de conocer la propuesta, es completísima, es soñada. Sé que tiene un tremendo trabajo detrás, un tremendo trabajo, rigor, estudio, método. Le hice algunas quizás sugerencias, pero es muy interesante que la Comisión de Personas Mayores, que esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad pueda conocerla y que se sociabilice para comentarla y ver cómo en un futuro, esperemos cercano, se pueda empezar a proponer, a trabajar todo este tremendo, valga la redundancia, trabajo que ustedes desplegaron. ¿Alguien quiere solicitar la palabra? Sí, diputada. Gracias, Presidenta. Solo agradecer, obviamente, la exposición, pero preguntarle a Daniela si ustedes también, porque iniciamos esta sesión analizando la declaración de la OMS respecto de la vejez. Me gustaría saber si ustedes también como alianza tienen una postura respecto de esa declaración. Eso, nada más, ¿sí? Gracias, diputada. Daniela, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, efectivamente, nosotros apenas, la alianza es una gran alianza de más de 40 organizaciones sociales, y apenas se tomó conocimiento de este tema de la OMS, las distintas organizaciones empezaron a trabajar y efectivamente la alianza tiene una declaración propia al respecto, que de hecho Alejandro Reyes está a cargo de esa coordinación, así que si quieren la declaración, le cedo la palabra a Alejandro, que es el que está viendo específicamente este tema. Muchas gracias, Daniela. Alejandro. Sí, para la diputada Claudia Mix, que nos pregunta, efectivamente nosotros acordamos por consenso de asamblea el viernes dar a conocer nuestra posición pública a nivel nacional e internacional y hacer llegar a la OMS nuestra interrogación respecto a la preocupación que nos asiste, el conocer que podría entrar en el índice de las enfermedades el concepto vejez, lo que era Senectur, que de hecho ya estaba instalado en la OMS por una indicación que nos parece que también es revisable, dado que la OMS objetivamente hasta ahora ha ido como
liderando, yo diría, los últimos 30 años, la toma de conciencia respecto al rol de las personas mayores en la sociedad. La misma OMS ha sugerido declarar este decenio como el decenio de envejecimiento saludable, y que luego lo adoptó oficialmente en diciembre del año pasado Naciones Unidas. Entonces nos parece que es una situación de traspié que tenemos, que es bueno que como sociedad civil hagamos llegar. Entonces, en estos días vamos a redactar el documento en el que simplemente hacemos una advertencia, digamos, un llamado de atención a los líderes de la OMS y del concierto de los organismos de Naciones Unidas respecto al riesgo que trae consigo el poder pasar al índice de enfermedades del concepto de vejez. Entonces estamos elaborando el texto y obviamente le haremos llegar, Presidenta, el documento a ustedes una vez aprobándolo en la alianza, que puede ser en 15 días más. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna palabra solicitada, estimados, estimadas. ¿No? Al parecer no. Nuevamente agradecer el haber aceptado esta invitación, Daniela, Rodrigo, Alejandro y Juan Domingo. Otros más. Y otros más. Hay varios, está Ciro, Graciela, sí, es que lo que pasa es que no alcanzo, Griselda. perdón, no alcanzo a ver los sí. nombres desde acá, no Sí. alcanzo a ver los nombres desde acá. Así que, pero a todos y a todas quienes estuvieron presentes hoy día, a Ciro también ahí lo estoy viendo, y siempre, lo mismo decirle que las invitadas anteriores, las puertas están abiertas, apenas tengan esa declaración, que la hagan llegar, o si la quieren ustedes mismos venir a exponer para conjunto todos impulsar esta inquietud que obviamente a todos nos generó preocupación. Así que muchas gracias y un abrazo para pasar al próximo punto de la tabla. Muchas gracias, estimados y estimadas. Gracias, Presidenta, y a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Gracias, gracias. Chao, Daniela. Chao, chao. Chao, Rodrigo. Pasamos al punto 3 de la tabla. Continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Sandra Amar, María Nora Cuevas, Catalina del Real, Carolina Marzán, Claudia Mix, Francesca Muñoz, y de los diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Durán y Luis Rocaful, que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con condición de espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. Boletín 14.310-35. Ya les habíamos manifestado las excusas del ministro París, que no puede venir por motivos señalados en la cuenta, y tenemos como invitada y le damos la bienvenida a Elizabeth Cortés, de la Corporación Atadis, y a la representante de Asperger Quinta, Jacqueline Améstica. Un abrazo, saludos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Elizabeth y Jacqueline. ¿Tienen la palabra? Jacqueline, hay absolutamente azaroso. Bienvenidas. Tiene la palabra Jacqueline. Muy buenas tardes, diputada. Quiero agradecer a la comisión por esta invitación que nos ha hecho como agrupación local de Valparaíso. Agradecer la instancia que tiene las familias y representantes de las personas autistas en este proyecto de ley, que nos parece una gran invitación en estos tiempos que estamos viviendo. Realmente estamos muy contentos con este proyecto de ley porque nos pone nuevamente en visibilización al Estado, al cual el autismo ha estado absolutamente invisibilizado durante muchos años. Quiero contarle un poco a todos y a todas. Asperger Quinta es una agrupación que comenzó antes de la declaración DSM-5 el año 2014, por lo tanto, nosotros continuamos con el nombre de Asperger Quinta, hoy en día es espectro autista o autismo en sí. Quisimos quedarnos para hacer historia un poco y para ver los avances que han habido en cuanto al tema del autismo.
los avances quizás simbólicos, los avances quizás en la actuación de la familia, pero nulos avances en cuanto a la promoción, la visibilización, la educación y el apoyo principalmente a la familia. Asperger Quinta nació el año 2012. Nosotros nacimos como una agrupación para visibilizar el autismo, visibilizar el Asperger en ese tiempo, para educar y para apoyar a la familia y para incluir. En ese tiempo incluso se hablaba de integración, ni siquiera existía la palabra inclusión. Así que es una de las agrupaciones más antiguas de la quinta región. Ha tenido sus altibajos, hemos estado silenciosos, hemos estado activos, principalmente entregamos eso, la visibilización. Creo que dejamos los pies en la calle, visibilizando en donde nos pidieran apoyo, en donde nos pidieran hablar sobre el autismo. Tengo una hija de 23 años, autista, por lo tanto, para mí esta es una lucha que no termina, no acaba. Quiero comentarles también que en Valparaíso es un triángulo dividido, o sea, un triángulo formado entre la ciudad de Valparaíso, Laguna Verde y Placilla. Por lo tanto, es un territorio bastante amplio. Tenemos muchos problemas con el tema del diagnóstico temprano. Antes de la pandemia estábamos con un tiempo de espera en el servicio público de aproximadamente un año, donde las familias, al sospechar, al poder ingresar al CEFAM, al poder visualizar un poco el tema del autismo, las interconsultas se demoraban prácticamente un año. Bueno, y con la pandemia esto se agravó mucho más. Hoy en día no se está dando servicio a la familia, estamos absolutamente colapsados con el tema de la pandemia, por lo tanto, ustedes se imaginarán que si antes de la pandemia había una espera de un año, hoy en día eso se ha duplicado. Por lo tanto, existe la necesidad de las familias para recibir este diagnóstico, así que, ¿qué hacen? Las familias se van al sistema privado, el sistema privado en el cual hay montos económicos bastante amplios, bastante incluso poco accesible para muchas familias. En la agrupación tenemos familias que, penoso decirlo, pero están vendiendo paltas, vendiendo huevos, haciendo Uber, haciendo bingo, para poder costear el diagnóstico temprano. Estamos hablando de niños de 2, 3, incluso menos años. Por lo tanto, necesitamos como esta ley, este proyecto está representando esas necesidades, creemos que un gran aporte en este proyecto, esto que le estoy contando. El otro punto también nos preocupa mucho el tema de las capacitaciones en la educación superior. Yo quisiera mostrarles dos diapositivas en donde se hizo una encuesta en el año 2018. Si alguien pudiera, ¿puedo compartir pantalla? ¿O? Sí, sí puede, Jacqueline. A ver, vamos a ver si. Ahí sí. Alguien tiene una radio muy fuerte prendida. Para que pongan los silencios en... Ahí, ya. No soy muy perita en esta... Déjenme... Sí. No. No, ¿se ve?
No, no se ve, Jacqueline. Chuta. Pero estás habilitada. Ya, creo que no. No, me pilló la tecnología. Les pido un minuto, por favor. Mamá, se escucha todo ahí. Vaya a la pieza mejor. Sí, puede ser. ¿Ah? ¿Ahí sí? Sí, no, no, todavía no. No puedo compartir. Creo que... Si deseas, nos puedes hacer llegar igual las láminas. Sí, para compartirlas acá. Bueno, quería comentarles que esas diapositivas muestran la poca capacitación que existe en la educación superior, por lo menos en dos ámbitos de profesionales que atienden a nuestros hijos. En este caso, las enfermeras y los profesores en los proyectos de integración escolar. Ahí muestra claramente que antes en sus carreras no hay una buena educación con respecto al autismo. De hecho, muchos hablan de que el autismo no se toca, no es un ramo, es una instancia importante en sus carreras. Por lo tanto, que cuando ellos salen de sus universidades, de sus carreras, es muy poca la información que ellos tienen. Por lo tanto, nosotros apelamos a que también en este proyecto de ley se está tocando ese tema y se está incentivando a la promoción y a la información del autismo. Por otro lado, también hablamos del tema laboral. Y yo quiero tocar este tema laboral porque como mi hija es mayor, es adulta ya, creo que la experiencia laboral en el tema de la discapacidad, precisamente en el autismo, está muy lejos de ser la más propicia para nuestras personas autistas. Hoy en día existen organizaciones capacitadoras para las personas con discapacidad y especialmente autismo, pero que recurren a las familias un poco en un pago mensual, lo digo por experiencia, al cual muchas familias no tienen acceso. Estamos hablando de organizaciones que prácticamente tenemos que cancelar una mensualidad de casi 200.000 pesos para que nuestros hijos vayan a ser capacitados en un lugar laboral en donde no hay certeza de que ellos sigan trabajando o de que ellos queden trabajando. Por lo tanto, pensamos que ese tipo de organizaciones no son favorables para fomentar la inclusión laboral de nuestros jóvenes y nuestros adultos. También han proliferado muchos centros de capacitación para personas con discapacidad en donde el Estado le entrega una cantidad muy amplia para poder capacitar a personas con discapacidad, pero ¿qué hacen ellos? Ellos la capacitan por 3 meses, les pagan una movilización diaria y de ahí se olvidan de las personas. 2 o 3 personas dentro de esos cursos son los que reciben el apoyo, reciben un trabajo, entre comillas, acorde a lo que se capacitaron, pero también se da la situación de que estos trabajos no son duraderos, no son para poder proyectarse. Ellos necesitan proyectarse como personas con discapacidad, necesitan sentirse útiles. Y esta proliferación de centros de capacitaciones en donde yo he sabido que los montos son altísimos, hablamos de millones de pesos, Presidenta, y nosotros pensamos, ¿por qué esos dineros el Estado no los ocupa para hacer talleres reales, con inclusión laboral real, en donde a las empresas se les obligue y no se les acepte multas en vez de poder incluir a nuestras personas? Nosotros pensamos que el 1% de inclusión laboral en este país es una vergüenza, Presidenta,
Nosotros apelamos a un 10%, a un 15%, como los países europeos y americanos, que sí se preocupan de la inclusión laboral real. Nuestras personas autistas son personas competentes. Sus pasiones son parte de sus trabajos muchas veces. Nosotros tenemos grandes ejemplos. Por lo tanto, eso es un poco esta simple presentación que estamos haciendo como agrupación. Falta que se habilite más el diagnóstico temprano. Hay muchas familias en Valparaíso, hay muchas familias en los cerros, en donde uno piensa y mira cuántos niños ahí están sin poder ser diagnosticados. ¿Y qué decirle de las terapias, Presidenta? Eso ya es otra historia que usted ya ha conocido de nosotros. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley, si bien apunta a solucionar todas estas grandes problemáticas que durante años están siendo invisibilizadas por el Estado de Chile, nos favorece, nos da esperanza. Veo a mi hija y veo a todas las hijas que están ahí. Veo a muchas familias que necesitan este apoyo. Veo a muchas familias que todavía confían en este proyecto. Un poco refiriéndome al proyecto mismo, Presidenta, hay algo que alguien me explicó por ahí, que quizás vamos a tener alguna dificultad al poder presentar este proyecto si no limitamos las condiciones similares. Las condiciones similares dentro del espectro autista, Presidenta, son amplias, y quizás eso va a ser una gran traba para poder habilitar este proyecto de ley. Quizás poder limitar las condiciones similares, y ese es uno de los puntos que me gustaría verlo con ustedes. También en las partes donde dice el Estado velará, sería mucho más quizás provechoso para todos que garantizara, porque el Estado nos ha tenido velando mucho tiempo, Presidenta. Entonces nosotros queremos que nos garanticen, porque creo que ya es tiempo de nuestros hijos e hijas. El mundo ha evolucionado a favor de la diversidad, a favor de las diferencias, y nosotros somos parte de esas diferencias. También... Jacqueline, una consulta, porque tengo que organizar el tiempo, porque la sesión termina a las 19, ¿ya? Y eso es por reglamento, entonces tengo que pedir 10 minutos de extensión, saber más o menos, porque como está esperando Elizabeth también, pero quiero pedir primero, espéreme un segundito, quiero pedir primero si me autorizan a extender 10 minutos la sesión. ¿Sí? ¿Acordado? Perfecto. Ya. Gracias, señora Presidenta, perdone. No se preocupe. También en una parte de este proyecto de ley, del título 2 del lenguaje, comunicación y políticas públicas, dice que el Estado velará, que nos gustaría que dijera garantizará, disponer de capacitaciones voluntarias dirigidas a profesionales y trabajadores de la salud, impartiendo conocimiento actualizado para dar apoyo en forma individualizada según las características y necesidades de cada persona. Y nosotros pedimos que ahí se pudiera la posibilidad de certificar para sus currículum laborales y profesionales a dichos participantes. Cuando uno pide que las capacitaciones sean voluntarias, usted sabe que la palabra voluntario es una palabra absolutamente subjetiva, pero quizás si esas capacitaciones voluntarias fueran certificadas para los currículos de estos profesionales, habría mucho más interés en participar en dichas capacitaciones. Y de lo demás, de los derechos y códigos penales, no creo que sea nuestra responsabilidad hacerlo, por lo tanto es parte de su trabajo como legisladores. Y quizás también nosotros como agrupación pensamos que si pudiera insertarse
un artículo en donde se exigiera o se pidiera o se convocara un perito en discapacidad, Presidenta. Este país no tiene perito en discapacidad. Hemos tenido muchos casos bien conocidos, legales, en donde las personas con discapacidad han sido atropelladas en sus derechos por no contar con un perito en discapacidad. A veces los certificados, los psiquiatras y los psicólogos que han intervenido en dichos casos no ha sido suficiente. Tenemos el caso de algunos jóvenes que han estado mucho tiempo y la ley los ha absolvido de sus, digamos, de esas acusaciones, pero las consecuencias posteriores, Presidenta, han sido gravísimas. Por lo tanto, creo que parte de este proyecto necesita que se inserte o que se convoque a un perito en discapacidad. Eso es por mi parte, Presidenta. Quiero agradecer especialmente a todos los profesionales que han trabajado en este proyecto. Quiero agradecer también a la señora Irma Iglesias de Down 21, que ha sido un gran aporte para poder entender un poco mejor el tema de la discapacidad. No lo sabemos todo, aprendemos día a día, y agradezco esta instancia a usted y a todos los diputados presentes y a todas las personas. Muchas gracias, Presidenta, muy amable. Muchas gracias a usted, Jacqueline, muchas gracias. Le quiero preguntar a Elizabeth, por lo mismo que le estaba haciendo el comentario a Jacqueline, ¿cuánto más o menos puede durar su exposición? Porque no nos gusta interrumpir, ni tampoco menos tener que cortarla por el tiempo. Pero para ir ajustándonos, porque tenemos la intención además de votar el proyecto ahora. Así que tiene la palabra Elizabeth. Tiene que activar su audio. Perdón, Presidenta, también dicen que nos van a llamar a votar a las 7 a la sesión especial. Elizabeth, te pregunto con toda confianza, ¿puedes venir de vuelta de la distrital a exponer tranquilamente mejor? Porque además tenemos que bajar a votar. En este momento hay una sesión paralela, o sea, nosotros estamos sesionando de manera paralela a la sala y tenemos que ir a votar. Ya, para escucharte tranquila, no estar interrumpiendo tu intervención, ¿te parece? Sí, de todas maneras, porque me habían indicado que preparar una presentación entre 10 y 15 minutos. Ya, perfecto. Mejor, así no te interrumpimos, ¿ya? Y te pedimos las disculpas correspondientes, pero tenemos que ceñirnos al reglamento. Así que estamos como dentro del tiempo, no sé si alcanzamos a votar. ¿Sí, Matías? ¿Sí? Porque no estamos citados a ellos. ¿Sí? ¿Hay un acuerdo por unanimidad de votar el proyecto de mascarillas? ¿Sí? Perfecto, ya, sí, hay un acuerdo. Perfecto. Ya. No, sí, estamos ahí, está la diputada del Real, está la diputada Mar, telemático. Sí. También puede, sí, por supuesto. Sí, más todos los oficios que... Sí, perfecto. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, lo hacemos desde la comisión. Diputada Mar, diputada del Real, la diputada Mix propuso que hiciéramos un proyecto de resolución como bancada para presentarlo y como comisión, y pudiéramos presentarlo y ojalá se pudiera dar cuenta mañana y votarlo lo antes posible con respecto a la OMS. ¿Les parece? Ya, acordado. Matías. Es que mañana tampoco se votan las resoluciones. Ya, sí alcanzaríamos. Sí. Sí, eso es una gestión que
que vas a hacer la declaración y empezar al gobierno. Se presenta directo en la sala. Y la votación recién fue en general y particular. Nosotros con la Cata estamos. Perdón. ¿Quién me pidió la palabra? No, es que no se escucha lo que están conversando ustedes. Ah, ahí. perdón. No, vamos a proceder a votar ahora. Disculpe, diputada. Voy a tomar la votación. Ya. Mejor. Ya. Presidenta, para aclarar, ¿la votación es en general o general y particular? Nosotros la vez pasada votamos en general. ¿Sí? No hemos votado en general. Nos quedamos en la discusión. Entonces yo creo que podríamos votar en general y en particular. ¿Les parece? En general y en particular, estimadas. Sí. Perfecto. Ya, para que eso quede absolutamente claro. ¿Y podemos votarla por unanimidad? Tenemos que votarla por unanimidad. Si hay alguien que se oponga, tendremos que votar la próxima. ¿Sí? ¿Sí estaríamos de acuerdo? La votamos entonces por unanimidad, en general y en particular. Perfecto. Perfecto, Matías. Solamente para confirmar, diputada Sandra Mar está presente, del Real. Sí. Diputado Sabac en reemplazo del diputado Mata, diputado Rubén Moraga y presidenta. 1, 2, 3, 4, 5. Aprobado. Diputado, ya, aprobado. Diputado informante o diputada informante. No, sí, pero está bien, lo está proponiendo la diputada Sandra Mix, está proponiendo que sea el diputado Sabac. ¿Habría acuerdo? Sí. Perfecto. Si alguien se opone, no, no. Diputado informante, diputado Sabac, con mucho, bien, felicitaciones. Diputado informante, entonces, el diputado Sabac, bienvenido, y agradecer a todas las invitadas e invitados de hoy día. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Hay varios oficios que quedaron pendientes, que ahí Matías los va a despachar, y queda pendiente Elizabeth para la próxima sesión. Gracias, estimadas. Un abracito. Chao, chao. Chao.